Con motivo del Día de la Reparación Nacional, el lanzamiento de la radionovela El Sacristán y la presentación de la reproducción facsimilar de la Constitución de 1906. En primer lugar, tenemos las palabras de Julia Ortega, directora de la radio de la Asamblea Nacional. El Sacristán, una historia de amor y lucha en la Revolución Alfarista. Gracias por acompañarnos en este momento importante para la radio de la Asamblea Nacional, que es el lanzamiento de su radionovela El Sacristán, con la puesta en escena de 2 de sus capítulos, así como la presentación de la reproducción facsimilar de la Constitución de 1906. Para quienes no están presentes y nos escuchan en casi todo el país, les comento que hemos montado en esta tarde un pequeño teatro para radio en el Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional, al que han acudido alrededor de 150 personas en la ciudad de Quito. Quiero empezar presentando a Lola García, quien es la motivadora, investigadora, directora, productora y guionista del Sacristán. Es ella, apasionada radial, quien hizo la propuesta y quien la llevó a cabo. Lola García se ha sintonizado con la comunicación del quehacer legislativo desde el 7 de mayo del 2011, día en que la radio inició sus transmisiones, realizando desde entonces cerca de 500 mensajes que han aportado de forma sustancial al objetivo pedagógico que un medio legislativo como este debe mantener. Es Lola García quien ha motivado a Nelson Coral y Gabriela Minda en la investigación y ha convocado a este grupo de artistas que hoy actuará. Miguel Moreno, el Sacristán, es Santiago Rodríguez, el padre Enrique, Víctor Hugo Gallegos, Rosario Moreno, la madre es Madeleine Loaiza, la joven Carmen es Nerexi Navarrete, don Pepe es Lenin Mendoza. Apreciamos su calidad artística y agradecemos su actuación en vivo la tarde de hoy. Gracias además a Diego Pozo, Juan Carlos Degas, Verónica Salgado, Gonzalo Garófalo, Alejandra Legarda, que concretaron este acto que se realiza a propósito de la declaración del Día de la Reparación Nacional, acordado por el Pleno de la Asamblea el año anterior. En mi ya casi medio siglo de vida, seguramente he visto más de 400 películas y alrededor de 150 obras de teatro. Sin embargo, he asistido una sola vez a un radioteatro hace 2 años en la radio pública. Esta será tan solo mi segunda experiencia. Nunca escuché Renzo el Gitano, ni tampoco Porfirio Cadena, que entre paréntesis fueron realizadas por empresas privadas como Colgate, Palmolive, Camay y Mejoral. Tengo apenas el recuerdo de mi abuela materna buscándolas en el dial y por supuesto sé de alguna historia romántica de mi madre durante la época en la que la abuela escuchaba radionovelas. También sé por tradición oral la increíble historia sucedida en Radio Quito en los años 50. Luego vendrían a través de Radio Nacional los radioteatros dirigidos por Gonzalo Proaño desde el 61 y la actuación y aporte de Álvaro Sanfélix, Alma Nuri, Oscar Guerra, Dimitri Proaño, Jorge Sandumbide, René Torres, entre los más conocidos, y más tarde, en el 68, también en Radio Quito y el espacio Leyendas y Tradiciones Ecuatorianas, en el que actuaron Erika von Lipk, Polo Barriga, René Torres, Oscar Guerra, Hernán Ceballos. Estos datos, quizá anecdóticos, me llevan a la constatación de que es un deber de los medios públicos sostener la realización de radionovelas, series documentales y documentales radiofónicos.
en esa función complementaria que debe ser el medio público y en un momento en que los medios virtuales copan cada vez más el tiempo que le dedica una persona a la comunicación cultural. La radionovela debe reacomodarse a ellos y lograr así que más y más personas se interesen por ella. Escuchar El Sacristán, que es en realidad una historia de amor, les permitirá a ustedes sentir algo de la complejidad vivida en los años de la Revolución Liberal. El amor se convierte en un canalizador de situaciones adversas y las ideas de cada uno de los personajes en una amalgama para la acción. La guionista plasmó de forma muy bien lograda la masculinidad y feminidad de la época, además de mostrar sentimientos como el miedo en el hombre y la realización en la mujer. La humildad, la fe, la ingenuidad, el deseo de trascendencia, el deseo de emergencia social, la necesidad de creer en un Dios liberador que respete el pensamiento, el abuso de poder, las relaciones de pareja, cuando el Congreso del momento aprueba el divorcio y luego el matrimonio civil, la llegada del ferrocarril y la triste y trágica muerte de Eloy Alfaro y sus coidearios. Cada uno de los 21 capítulos provocará en ustedes risa, miedo, incomprensión, necesidad de conocer algo más de la historia nacional y estoy segura que logrará que se vuelvan motivadores, seguidores y fans de este carismático género que sin duda con su intención y su acción logrará revitalizarse. Sin más, les invito a escuchar mediante el radioteatro el capítulo 1 de la radionovela El Sacristán por la radio de la Asamblea Nacional. El Sacristán, una historia de amor y lucha en la Revolución Alfarista. El Sacristán. Capítulo 1. ¿Qué hacen los verdaderos católicos? Los que no han mancillado su dignidad, los que no han traicionado su conciencia, los que no han vendido sus derechos por un plato de lentejas. ¿Qué hacen que no levantan la voz de alerta y ocupan como en otro tiempo sus puestos de honor para que el enemigo jactancioso no nos aniquile por nuestra desidia y silencio? ¡Ea pues, católicos! Despertemos de este letargo. Hagamos ver que somos soldados de Cristo. Estrechemos nuestras filas y sin temor entremos en combate ante la verdad, ante los derechos de Cristo, cuya causa defendemos. Él mismo nos dará la victoria, porque ya lo dijo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Que Dios me perdone, pero hoy quería que la misa terminara rápido. No quería oír el sermón del padre Enrique. Quería saber qué estaba pasando afuera de la iglesia. En las calles se presiente el cambio, hay agitación, hay temor, hay mucha curiosidad y hay esperanza. Por estar pensando en eso, en el momento de la elevación, en la cabeza se me enredaron un montón de ideas y me atrasé a tocar las campanillas. Miguel, ¿qué te está pasando? No puedes concentrarte en la Santa Misa. Padre. ¿No será que tienes alguna tentación? No, padre Enrique, no. Me estaba doliendo un poco la cabeza. Un dolor de cabeza. Sí. No ha de ser por pensar mucho en Dios, ¿eh? Porque de un tiempo a esta parte te noto un poco distraído. Tu mamá me ha contado que te quedas leyendo hasta muy tarde.
Espero que sean las Sagradas Escrituras. Sí, padre Enrique. Como usted me ha dicho que estudie. Sí, claro. Para poder recomendarte en el seminario. Ajá. Que tus desvelos no te hagan perder el esmero y la atención en la Santa Misa. No volverá a pasar, padre Enrique, se lo aseguro. Bueno, ahora limpia mi sombrero, limpia y plancha mi capa, lustra mis zapatos de villa. Ajá. Hoy tengo una cita con el alcalde. Y vas a recoger donde don José las herraduras para Rocinante. Sí, padre Enrique, sí. Bueno, anda, ve. Sí. No recuerdo haber vivido en otro sitio, sino aquí, en los cuartos de servicio del convento. Mi mamá dice que debemos estar agradecidos al padre Enrique porque nos da casa y comida. Yo le digo que nosotros le damos nuestro trabajo de 5 de la mañana a 7 de la noche todos los días del año y nunca nos ha pagado. No seas malagradecido, hijo. El padre Enrique nos ha dado tanto. No sé por qué tengo que agradecer trabajar y trabajar sin que me paguen. No sé por qué tengo que agradecer estar encerrado aquí. Yo sé que el mundo no se acaba en este convento. Ay, si pudiera irme. Buenas tardes, don Pepe. Buenas tardes, Miguel Antonio Moreno y Moreno. Sacristán mayor y tocador de campanas. Ya me vinieron con el chisme que estuviste distraído en la elevación, ¿eh? Es que no he podido dejar de pensar en lo que está pasando, don Pepe. Está complicada la cosa, mi querido Miguel. Esto de la venta de la bandera me confunde, ¿sabe? Es que es confuso, sacristán. Hay muchas cosas que deben ser aclaradas por el presidente Cordero. Pero más allá de eso, la gente está cansada. Todos queremos cambios, ¿o tú no? Claro que quiero cambios, don Pepe. A ver, entonces dime, ¿qué cambiarías tú en nuestro país? A ver, por ejemplo, quisiera poder entrar a un colegio sin tener que deberle el favor al padre Enrique. Sí. Ajá. No, que todos pudiéramos entrar. Ajá, mejor. Vea usted, de mis compañeros de la escuela, ninguno hemos podido seguir el colegio. ¿Sabes, sacristán? ¿Qué? Mi mujer y yo no podíamos salir de la hacienda de don Ortega porque él decía que teníamos mucha deuda con él. Eso hay que cambiarlo. Todos deberíamos estar pensando en que son necesarios muchísimos cambios. Ay, don Pepe, ¿usted cree que el padre Enrique quiere cambiar las cosas? No. Cada vez que oye hablar de los liberales, se santigua 3 veces. Escucha esto, sacristán. ¿Sí? Don Eloy va a regresar y será presidente de la República porque el pueblo lo apoya, porque queremos cambiar. Cuando él venga, yo quiero trabajar con él. ¿Usted cree que él reciba a un sacristán? Claro que sí, ¿por qué no? Si es un sacristán joven, trabajador, que quiere cambiar al país, claro. Todas las noches rezo para que las cosas cambien. Pero eso no sabe el padre Enrique, claro. ¿Me presta sus periódicos? Claro, muchacho, ya sabe dónde están. ¿Sigue recibiendo el industrial, veo? Sí, léelo. Siempre hay que saber qué piensan los otros. Don José Delgado era de Manabí. Había sido montonero. Pero eso sabíamos solo unos pocos. Desde que perdió la pierna en una batalla, era cerrajero. Y al padre Enrique le gustaba cómo trabajaba. A mí me gustaba cómo pensaba. Me encantaba ir a su taller a conversar. Él me tenía al tanto de las batallas liberales. Don Pepe, Ajá. ¿y si este gobierno cae, quién será el nuevo presidente? Los liberales estamos peleando por traer al general Alfaro. ¿Y usted está seguro que don Eloy puede hacer un gobierno mejor? Claro que estoy seguro, muchacho. Yo estuve peleando con él. Y si ahora no tuviera esta pata de palo, volvería a las montoneras. Te lo aseguro, muchacho, a las montoneras. Yo también quiero salir. Bueno, me voy, don Pepe. Cuídate, muchacho. Cuando sea tu tiempo vas a salir. Ya llegará el momento para ti,
don Miguel Antonio Moreno y Moreno, sacristán mayor y tocador de campanas. Y no dejes de leer. No, don Pepe, todas las noches leo. ¡Cuídate! Veamos qué dice el industrial. El liberalismo es en su esencia, por moderado y mojigato, que se presenta en la forma oposición directa y radical al catolicismo. Los liberales son, pues, enemigos de los católicos, a salvar la patria, a salvar los caros intereses de la religión. Veamos este otro. El Cristo anunciando la igualdad y el amor, la fraternidad y la justicia. Fue quien fundó la verdadera república, la república sin esclavos. El cristianismo, al despedazar las cadenas de la servidumbre y emancipar la raza humana, sentó las bases de los modernos gobiernos democráticos destinados a labrar la aventura de las naciones. El cristianismo, todo luz, todo amor, todo libertad, es el más firme apoyo de nuestras doctrinas y de nuestros inalienables derechos del pueblo. José Peralta. Soy cristiano, señor José Peralta, y me gusta lo que usted dice. Quiero pelear por la igualdad, el amor, la fraternidad y la justicia. A continuación tenemos la exposición a cargo del historiador Jorge Núñez, subdirector de la Academia Nacional de Historia, sobre el tema La Constitución Radical de 1906. El Sacristán, una historia de amor y lucha en la Revolución Alfarista. Buenas tardes, señoras y señores. El 31 de diciembre de 1905, el Palacio de Carondelet relucía con la fiesta de fin de año que había preparado el gobierno de don Lizardo García y que tenía la forma de un baile de disfraces al que concurrían los altos grupos sociales de la capital. En esa circunstancia, al amanecer del 1 de enero de 1906, fue entregado al jefe de Estado un telegrama urgente enviado desde Riobamba por el general Emilio María Terán, que decía, cito, «Saludo a usted y le deseo un feliz año nuevo, comunicándole a la vez que la guarnición de Riobamba está a mis órdenes porque acaba de proclamar jefe supremo de la nación al señor general Eloy Alfaro». Fin de la cita. García rió al leer el telegrama, creyendo que se trataba de una de las típicas inocentadas del momento, pero la alegría emigró de su rostro en las horas siguientes al recibir nuevas noticias acerca de la revolución que los radicales habían puesto en marcha contra su gobierno. El señor García era un prominente banquero porteño y había colaborado con Alfaro en ese primer gabinete que la burguesía impuso al viejo luchador a inicios de la revolución. Luego había recibido de Alfaro el encargo de estudiar los detalles de la deuda externa ecuatoriana con miras a su cancelación, pero incumplió el encargo. Más tarde, diferencias políticas lo distanciaron del bando alfarista o radical y lo aproximaron al bando placista, que lo usó como un ariete contra Alfaro. Así, en 1903 fue enviado a Londres por el presidente Plaza para renegociar las cuentas del ferrocarril y hallar algún motivo de acusación contra Alfaro y su gobierno. García representaba los intereses de la plutocracia costeña, empeñada en crear una sólida alianza con el bando militar placista para restablecer en el país una suerte de nuevo progresismo en el que los liberales compartieran el poder con la oligarquía conservadora de la Sierra. Y en ese marco se produjo su candidatura oficial a la presidencia de la República,
presentada por Plaza, a cambio de lo cual él propuso a Plaza que lo reemplazara en la gerencia del Banco Comercial y Agrícola. El banquero pasaba a presidente y el militar presidente pasaba a banquero, según el proyecto. Lizardo García, convertido en abierto enemigo de Alfaro, asumió el poder el 1 de septiembre de 1905. Y como Alfaro criticara los afanes del nuevo presidente, que buscaba poner término definitivo a la revolución y suspender los trabajos del ferrocarril Guayaquil-Quito, fue calumniado por el gobierno, que lo acusó de peculado en el contrato ferroviario y aún hizo planes para enjuiciarlo penalmente. Esa fue la gota que colmó la paciencia de los radicales, quienes se lanzaron nuevamente a la revuelta. El 1 de enero de 1906, los liberales de Riobamba, liderados por el general Emilio María Terán, desconocieron al gobierno de García y proclamaron la jefatura suprema de Alfaro, ejemplo que siguió Guaranda pocos días después. Alfaro, por su parte, emprendió secretamente un viaje hacia la sierra, escondiéndose de los pesquisas que vigilaban su casa en Guayaquil. Navegando por ríos crecidos, cruzando selvas y remontando cordilleras, llegó 12 días después a la Tacunga, donde se puso al frente de sus tropas e inició la marcha hacia Quito, mientras fuerzas del norte del país también proclamaban su jefatura suprema. El 15 de enero, en el Chasqui, Alfaro se topó con el ejército gubernamental que había salido a enfrentarlo, pero que tras un corto combate se pasó masivamente al bando revolucionario al grito de ¡Viva Alfaro! El último combate de esa revolución se dio en Guayaquil, donde una guarnición numerosa y bien armada, al mando del coronel Fidel García y del general Leonidas Plaza, trató de resistir el ataque del pueblo, descargando todo su poder de fuego sobre quienes intentaban tomarse los cuarteles. Pero a pesar de que las calles quedaron cubiertas por más de 400 cadáveres, el valor y la decisión del pueblo alfarista fue más fuerte que el diluvio de balas, y el 20 de enero obligaron a las fuerzas del gobierno a rendirse. El general Plaza debió salir del país y al poco tiempo lo siguió también don Lizardo García. Alfaro entró en Quito el 17 de enero e inició su segundo periodo de gobierno. Pero las circunstancias habían cambiado. El viejo luchador no era ya el líder de todo el liberalismo ecuatoriano, sino únicamente el caudillo de su tendencia más radical. Y el principal sustento de su poder era el ejército, pues el bloque revolucionario del 95 se había disuelto en grupos irreconciliables. La burguesía costeña, una vez satisfechos sus apetitos económicos, había dejado de verlo como su abanderado y pasado a verlo como un estorbo para el tranquilo usufructo del poder. De otro lado, los liberales doctrinarios se habían alejado mayoritariamente del alfarismo, fastidiados con la presencia de los generales macheteros, cuya rudeza y autoritarismo despreciaban. En cuanto a los sectores campesinos que lo apoyaran antes, algunos se sentían defraudados por el viejo caudillo, al que reclamaban no haber suprimido el concertaje de los peones indios y montubios. Pero la pequeña burguesía intelectual siguió fiel al líder. Sus cabezas principales se alinearon con Alfaro y el radicalismo y se convirtieron en el sostén intelectual y político de ese segundo gobierno alfarista. Por su parte, don Eloy no era ya el audaz revolucionario de otros días. Prematuramente envejecido, no se hallaba en condiciones de radicalizar la reforma liberal y convertirla en una revolución agraria, lo que le habría permitido vencer al contubernio de la vieja oligarquía terrateniente y la nueva burguesía liberal. Así pues, su acción se enfiló a afianzar las conquistas políticas ya logradas y a continuar sus planes de obra pública. En busca de legitimidad, convocó prontamente a una nueva asamblea constituyente que lo designó presidente de la República y dictó la avanzada Constitución de 1906, en la que se consagró el verdadero espíritu de la revolución alfarista. A esta Constitución los clericales la llamaron atea, porque su introducción suprimió el nombre de Dios y fue emitida en nombre y por autoridad del pueblo.
En realidad fue una carta profundamente laica, pues fijó la separación absoluta del Estado y la Iglesia. Así suprimió el título 3 de la Constitución Liberal del 97, que se titulaba de la religión, y que decía en su artículo 12 que, cito, la religión de la República es la católica, apostólica, romana, con exclusión de todo culto contrario a la moral. En la nueva carta se suprimió toda mención a Dios y a la religión, que dejaron de ser motivo de interés político del Estado para quedarse como asuntos enteramente correspondientes al fuero íntimo de las personas. También fue una constitución esencialmente nacionalista, puesto que en su artículo 5 consagró el principio de que, cito, la República del Ecuador es una, libre, indivisible e independiente, pero no puede celebrar ningún pacto que se oponga a su independencia o que afecte de algún modo a su soberanía. Si recordamos este texto, podemos decir que con esta Constitución no se hubieran podido ceder ni la base de Manta, ni suprimir el sucre como moneda nacional. Un elemento de sumo interés fue la defensa del sistema electoral y el castigo a quienes atentaran contra él. Así se castigaba con pérdida de los derechos de ciudadanía a quienes hubiesen ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en las elecciones populares y especialmente comprado o vendido el voto, en cuyos casos será necesario, decía, que preceda resolución judicial. Igual sanción se establecía para quienes hubiesen sido condenados por fraude en el manejo de los caudales públicos. Una grata novedad política fue la inclusión del título cuarto, llamado de las garantías individuales y políticas, que consagraba una absoluta libertad de conciencia y amplias garantías individuales. De esta manera se garantizaban el derecho a la vida, la libertad de conciencia, el derecho de propiedad, el derecho de no ser detenido arbitrariamente, la libertad de tránsito por el país, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia epistolar o telegráfica, el derecho a un justo juicio, las libertades de trabajo e industria, de sufragio, de pensamiento, de petición y de reunión o asociación sin armas. En cuanto a la libertad de pensamiento, se garantizaba su expresión de palabra o por la prensa, pero se puntualizaba que, cito, la injuria y la calumnia, lo mismo que el insulto personal en su caso, de palabra, por escrito o por la prensa, podrán ser acusados en la forma y modo prescritos por las leyes. Un aspecto de trascendencia fue el relativo a la libertad personal, pues se prohibía el reclutamiento de hombres para la guerra y se eliminaba la prisión por deudas, medida esta última que dejaba sin piso al ruin sistema laboral del concertaje, cuyo mecanismo de coerción era precisamente el endeudamiento sistemático del trabajador y la persecución de éste en caso de que abandonara la hacienda. Esto vino a ser reforzado por la consagración de la libertad de tránsito por el país, que a su vez dejaba sin piso a las viejas leyes contra la vagancia, que consagraban como vago a cualquier trabajador que circulase libremente por las calles o caminos del país sin autorización de su patrono. Esto estaba reforzado por la disposición del artículo 12, que señalaba que los artesanos y jornaleros no serían obligados en ningún caso a trabajar sino en virtud de contrato. Y en fin, también estaba reforzado por la fijación de una protección oficial a la raza indígena y una acción tutelar del Estado para impedir los abusos del concertaje. Ese mismo artículo 12 consagró por primera vez los derechos de propiedad intelectual al señalar entre las formas de libertad de trabajo e industria que, cito, todos gozan de la propiedad de sus descubrimientos, inventos y obras literarias en los términos prescritos por las leyes. En cuanto a la educación, el artículo 16 de la nueva Carta Política consagró la libertad de enseñanza y el carácter seglar, laico y gratuito de la educación pública, entendida esta como la proporcionada por el Estado y las municipalidades,
que no podrían subversionar ni auxiliar de forma alguna a otras enseñanzas que no fuesen la oficial y municipal. Empero se dejaba a salvo el derecho de los padres para dar a sus hijos la enseñanza que a bien tuvieren, se supone que pagándola de su propio peculio. También fueron importantes las nuevas condiciones fijadas para ser legisladores, que rebajaban la edad para ejercer tales funciones de representación. Para ser senador se requería tener 30 años y no había edad fija para ser diputados, bastando por tanto la mayoría de edad. Comparemos esto con lo fijado en la Carta del 97, que exigía tener 35 años a los senadores y 25 a los diputados. Se consagró una prohibición expresa para evitar que fueran electos como legisladores los ministros de cualquier culto religioso. Un aspecto muy interesante fue el relativo al Consejo de Estado, entidad que ya existía antes, pero que ahora fue desarrollada en su concepción y convertido en un elemento muy importante del sistema político-administrativo. Todos estos aspectos redondearon una carta política de avanzado carácter que estaría en vigencia por bastantes años y que todavía en el futuro sería útil para organizar la vida del Estado ecuatoriano, como ocurrió en 1926, cuando esta Constitución, la de 1906, volvió a ser puesta en vigencia por el presidente interino, doctor Isidro Ayora. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación en vivo del capítulo 4 de la radionovela El Sacristán. El Sacristán, una historia de amor y lucha en la Revolución Alfarista. Me concentré en aprenderme las Sagradas Escrituras, en acolitar la misa a la perfección para darle gusto a mi madre y al padre Enrique. Muy bien, Miguel. En esta semana no he tenido ninguna queja de ti. Sí, padre. Veo que has meditado y que reconoces que el mejor camino a seguir es el servicio a la Santa Madre Iglesia. Así es, padre Enrique. Así. Bueno, vamos, toma. Lee el Clarín Católico. Es el periódico de los conservadores. Dios los cuide. Quiero que sepas contra quién estamos luchando. Vamos, lee, por favor. Disfruto tanto cuando me lees. Bien. Quito, 2 de agosto de 1895. Estamos en guerra decisiva para la futura suerte de la patria. En guerra declarada por la demagogia al orden social, por la licencia a la moral cristiana, por la secta a la iglesia, por Satanás a Cristo. Y en el comienzo de las hostilidades ha descubierto la revolución su abominable carácter. Somos los soldados de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre estamos obligados a no dejar pasar a las huestes de Satanás. El obispo Schumacher Miguel, desde Manamí, ha formado un ejército que avanza hacia Quito con el apoyo de nuestro ilustrísimo González Calisto. Tú eres joven y fuerte. Deberías sumarte a este santo ejército. ¿Yo, padre? Sí, voy a hablar para que te reciban. Vamos, ahora anda, prepárame la cama para mi siesta. Sí, padre. Ahora mismo voy a prepararle. Formar parte del ejército del obispo Schumacher para pelear en contra de la revolución. ¿Iba a dejar que el padre Enrique decidiera sobre mi vida? No podía dejar que mi miedo y mi vergüenza me inmovilizaran, me encadenaran. Encaminé mis pasos a la casa de don Pepe.
Dichosos los ojos que te ven, señor sacristán. Don Pepe, Ya te estábamos extrañando, muchacho. es que entre mi madre y el padre Enrique me tuvieron muy ocupado. Don Pepe, dígame. me dijo el padre Enrique que el obispo Schumacher de Manabí... Sí, ya. Que ha formado un ejército sí. y está combatiendo contra los liberales. ¿Cuándo has visto tú que un cura dirija un ejército? No. Carmen, Ya voy, papá, Carmen. ya voy. Llegó el sacristán y tocador de campanas. Tú que estabas preguntando por él. ¿Carmen preguntó por mí? Claro, muchacho. Caramba, sacristán. Bien dice mi mamá, que lo que estorba hace falta. Oye, Carmen, qué hostigosa que eres. Yo quería... mi madre, el padre Enrique... Escúchame, muchacho. Yo ahorita no te puedo atender. ¿Sí? ¿Por qué mejor Miguel no se van a dar un paseo por la plaza, sí? Así Carmen te pone al día de todas las noticias que te has perdido. Ajá. Sí, vamos. Sí, don Pepe. Fuimos caminando hacia San Marcos. La verdad, yo no sabía cómo empezar una conversación. Me interesaban las noticias, claro, pero más me interesaba ella. Como no he ido a su casa, no he podido leer los periódicos. ¿Qué está pasando, Carmen? ¿Por qué no llega el general Alfaro hasta aquí? Porque el ejército conservador no lo deja pasar. El mismo general está organizando el ejército liberal con las antiguas montoneras. Ya, Mi papá daría su otra pierna para sumarse a ese ejército. ¿sabe? Hay veces que también me gustaría sumarme a ese ejército. Los conservadores y la iglesia han declarado una guerra contra el general Alfaro y los liberales. ¿Ya? Tienen miedo, sacristán. Van a perder sus privilegios. Pero bueno, dígame. Ahora cuénteme, ¿por qué se ha desaparecido? La verdad me daba vergüenza. No debí decirle lo de mi miedo a verla. ¿Por qué? Yo también tengo miedo a dejar de ver a mis amigos. La cuestión es que yo no tengo amigos. Tal vez sea por eso. Supongo que va a irse, ¿verdad? ¿Por qué está tan segura de eso? Porque una persona como usted, a la que le interesa lo que le pasa al pueblo, no puede vivir al lado de un cura que vive de la ignorancia y la pobreza del pueblo. Si me voy, Carmen, voy a regresar, ¿sabe? Por supuesto, claro que va a regresar. El camino, sacristán, es de ida y vuelta. Ya no me acuerdo cómo pasó el resto de la tarde. Creo que tartamudeé mucho. Es que no sabía cómo descifrar la actitud de Carmen. En todo caso, conversar con ella me hizo tomar una decisión. La dejé en su casa y caminé hacia el convento. Me esperaba una larga conversación con mi madre. Ven, hijo, ayúdame a poner la mesa para la cena. Ya, mamá. Hice un caldillo de huevos, ese que tanto te gusta al padre Enrique y a ti. Mamá, ¿Sí, hijo? quiero conversar con usted. Ay, no, por favor, hijo, no comiences de nuevo. No le voy a pedir que nos vayamos. Ay, qué bueno. Me dijo el padre Enrique que esta semana has reflexionado. Me voy yo solo, mamá. ¿Qué dices? Me voy, mamá. Me voy a Riobamba. ¿Pero estás loco? ¿Qué vas a hacer allá? Mamá. ¿A quién conoces? ¿A dónde vas a llegar? Cuando llegue me las arreglaré, mamá. No. Voy a juntarme al ejército del No, no. general Alfaro. Pero él es liberal, hijo. Yo sé, mamá, pero... ¡Escándalo! ¿Qué escándalo es este? Miguel se va a Riobamba. Va a juntarse con el ejército de Eloy Alfaro. ¿Qué dices? Me voy mañana. Esa es mi decisión. No. ¿Tomar decisiones, dices? ¿Quién te ha dado a ti esas ínfulas, muchacho insolente? En mi convento tú no tomas ninguna decisión. Yo mando aquí. Usted no manda sobre mi vida. ¿Qué? ¿Cómo? No soy su propiedad. No soy su siervo. Aunque le he dado muchísimo más que la 10ª parte de mi trabajo. Miguel, hijo. Así es. Malagradecido. No soy malagradecido. ¡Perro sarnoso! yo he ¡Que trabajado. muerdes la mano del Hijo. que te da de comer! ¡Ahí está tu hijo! ¡Ha heredado tu Miguel. sangre! Usted no va a hablar mal de mi madre. Usted es el mal agradecido. ¡Vamos! Ella ha entregado su vida en este convento, favor. sirviéndolo a usted como una esclava. Por favor, Miguel, no sigas, ¡A hijo. tu cuarto, Por favor. hijo de Satanás! Usted no manda. ¡Hijo del pecado! No manda. Te agradece que no te mando sacando en este mismo rato. Solo por tu madre no lo hago. ¡Que caiga sobre ti la maldición de Dios! ¡No manda!
Me quedé aunque hubiera querido salir corriendo. Pero ¿a dónde iba a ir? ¿Qué iba a pasar con mi madre? Me encerré en mi cuarto. Proclama del general Eloy Alfaro Delgado. Nada soy, nada valgo, Nada soy, nada pretendo. nada valgo, nada pretendo, nada quiero para mí. Todo para vosotros, que sois el pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Con la experiencia del pasado y con las lecciones del presente, debemos establecer en lo porvenir una política humanitaria de tolerancia y justicia que condene los excesos, reprima los abusos y concilie todos los ánimos. Veamos ahora al industrial. Las armas. Esta debe ser hoy la palabra. Esta el santo y seña de todo buen católico. Ya es tiempo de sacudir la inercia en la que hemos permanecido. Ya es tiempo de hacer ver a los revolucionarios sectarios que aún hay pechos valientes y generosos para defender la religión y la patria. ¿Quiénes son los sectarios? ¿Quiénes no quieren la justicia? ¿Quiénes? Jesús siempre estuvo con los más débiles, con los más pobres, con los oprimidos. Dime, Señor, ¿en dónde estarías tú ahora? Ahora tenemos la satisfacción de presentar a ustedes a los actores y actrices que magistralmente han encarnado a sus personajes en la presentación de estos dos capítulos de la radionovela El Sacristán. Tenemos aquí a Santiago Rodríguez como Miguel Moreno, el sacristán. Víctor Hugo Gallegos como el padre Enrique. Madeleine Loaiza como Rosario Moreno, la madre del sacristán. Nerexi Navarrete como Carmen. Lenín Mendoza como Don Pepe. También tenemos el gusto de contar aquí y saludamos su presencia Lolita García, directora de la obra, y Gonzalo Garófalo, responsable del montaje sonoro. A continuación, tenemos la intervención del señor Nelson Coral, bisnieto de Luciano Coral, escritor y periodista que fue asesinado junto a Eloy Alfaro en la Hoguera Bárbara, que se referirá al tema Los mártires de la Hoguera Bárbara 100 años después. El Sacristán, una historia de amor y lucha en la Revolución Alfarista. Familiares, amigos, señoras y señores, autoridades aquí presentes, vengo con la Constitución en la mano. Que vengan cuando empezamos a escribir sobre asuntos verdaderamente serios, de algo de tangible utilidad para nuestro arruinado país, cuando íbamos a hablar de escuelas, de caminos, en fin, de todo aquello de lo que se debe ocuparse la Convención Nacional que va a reunirse en Guayaquil. Se nos ha acercado un buen patriota para comunicarnos una fatal noticia. Vuelven los curuchupas, nos dijo al oído. Nosotros le contestamos en voz alta, que vengan. Estas letras fueron tomadas de un escrito del 25 de septiembre de 1896 de mi bisabuelo Luciano Coral. Ahora también podemos repetir estas palabras, que vengan,
porque a pesar de todos los esfuerzos que han hecho los curuchupas, que hoy toman diferentes nombres, por eliminar el pensamiento de los revolucionarios radicales, no lo podrán lograr. Don Eloy, Páez, Coral, Serrano, Flavio y Medardo Alfaro Montero formaban un solo pensar y un solo sueño de igualdad, libertad, fraternidad y justicia social y económica. Ese pensamiento y ese sueño iba contra los poderes de la época, la iglesia, los medios de comunicación, algunos militares que habiendo luchado junto a los revolucionarios radicales en los primeros años de la revolución, para 1912 se habían aliado con los poderosos grupos económicos de la costa y de la sierra. La revolución radical había logrado enrumpar al Ecuador hacia la modernización económica, y eso era lo que querían los poderosos. Las reivindicaciones sociales por las que se seguía luchando ponían en peligro su poder. La revolución radical entonces ya no era necesaria, había que acabar con ella. Durante décadas el crimen del 28 de enero de 1912 se mantuvo en la impunidad, pero no en el olvido. Los familiares, los descendientes, los coidearios de esos 7 inmolados por la libertad, hemos marchado recorriendo la ruta del arrastre, visitando sus tumbas, leyendo sus escritos, siguiendo sus vidas y sus sueños. Hemos alzado nuestra voz pidiendo una sola cosa: justicia. Y la seguiremos repitiendo hasta que ésta llegue. Hoy estamos aquí para decir que la muerte no es vana cuando la libertad se logra. Estamos aquí para decir que ese 28 de enero de 1912 fue una victoria más de la revolución radical, porque la sangre derramada e inmolada hizo florecer la ira y la esperanza. La ira que nos ha permitido reconocer a los verdugos, aunque hayan cambiado sus ropajes, y la esperanza que nos ha permitido seguir luchando para profundizar los postulados de revolución radical hasta lograr libertad y justicia para nuestro pueblo. A pesar del asesinato y del fuego de la hoguera bárbara del 28 de enero de 1912, el pensamiento de la revolución radical está vivo. Camina por nuestras calles, conversa, debate, confronta y también ríe, porque ha logrado enraizarse en la vida cotidiana de nuestra gente. Hoy también la radio de la Asamblea quiere presentar ante ustedes la radionovela El Sacristán, la radio que había decidido hacer una radionovela para entregar hacia audiencia de manera sencilla y coloquial las legislaciones liberales de 1897 y 1906. Lolita García era la responsable de este proyecto y junto a Gabriela Minda estaba investigando para definir el contenido de la radionovela. Me uní a este equipo, compartí con ellas parte de mi investigación de muchos años en archivos y bibliotecas. Me entusiasmé con ellas porque queríamos lo mismo, lograr que el pensamiento tanto de los revolucionarios radicales como el de los curuchupas se confrontara en la vida cotidiana de la gente sencilla de nuestro país en esa época. Hablar con palabras sencillas de la historia, llegar al corazón de ustedes para que nunca olviden, refrescar nuestra memoria y así enfrentar este presente. Quiero terminar con otras palabras de mi bisabuelo. Todos estos que corrieron a mendigar a tierras extranjeras protección, han encontrado allá palabras de consuelo, pero vinieron una vez y sucumbieron, volvieron por la segunda vez y fueron víctimas de vergonzoso desastre. Anuncia que volverán, pues aquí los esperamos, que vengan. Esto es con mucho cariño para ti, Lolita. Y queremos aprovechar aquí con Eduardo, que es sobrino tataranieto de Ulpiano, otro de los compañeros de arrastre de don Eloy, entregar un manifiesto a las autoridades. No les voy a leer porque es un poquito extenso, pero que por favor nos reciban para que los hagan llegar a las autoridades. Y muchas gracias. De repente, como un estallido, gritos y carreras surcaron por los corredores. Las escaleras de fierro sonaron enmohecidas. Tiros de fusil se ahogaron entre las paredes grises. Don Eloy no lo quiso creer. Corrían, se empujaban, ola en furia, reventazón en los acantilados. No, no lo sería. Se acercaban. ¿A qué?
No distinguía palabras. Eran nudos de garganta desatados los que trepaban a su celda. Y así estaba, recogido, los nervios finos por saber, cuando su puerta se abrió de un golpe. Él se incorporó tieso y veraz. ¡Silencio! ¿Qué quieren de mí? Un tiro en la cabeza le hizo caer suavemente, como un desvanecer de piel y huesos. Sus brazos delgados se posaron en el pequeño cajón de madera y allí, sin una seña, reposó. Era la primera y última herida que recibía el viejo luchador en más de 4 decenas de constantes batallas. Rieron los invasores y aquel que blandía el arma se adelantó. Cochero José Ceballos, el primero matador alegre, y los soldados del Marañón con las fauces húmedas. El carnicero José Chulco, Rosa, alias la Hermosa, la Pacache, el clérigo Serrano con una bandera bien levantada, el fraile Bravo de la Merced, las Potrancas, Adelaida Almeida, alias Piedras Negras, el hijo de la Pola. En el nombre de Dios, prostitutas, ladrones y frailes alargaron las manos sobre el menudo cuerpo a tantearle, a dejarle sin sonido, a desgarrar sus ropas, a tocarle alguna vez, ídolo muerto. No podían hablar, pero reían. Se dieron placer en clavar las uñas y robarle. Desnudo ya, descolgado de su aventura, le llevaron hasta el filo del corredor y de allí lo aventaron contra el patio. Luego de escuchar la narración de este párrafo de la obra La Hoguera Bárbara de Alfredo Pareja y Escanseco, y para finalizar este evento, tenemos el gusto de presentar una pieza musical a ritmo de son titulada Montoneros. La vida que yo tenía era vida en agonía, a la tierra sujetado por deudas no contraídas, pero que el dueño tenía escritas en un cuaderno que guardaba con candado en el fondo del infierno.
Agradecemos a los amigos del grupo musical que han interpretado esta pieza musical y concluimos este evento también agradeciendo a todos los presentes aquí en el Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional y a todos nuestros oyentes en la radio de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por su presencia.